Esta noche pues hemos invitado a un hombre de Dios que la primera vez que lo escuché fue en la iglesia del pastor Máximo de León, quien también está con nosotros, y pues él es hijo, ¿verdad? Máximo es hijo de esta cobertura espiritual llamada el apóstol Villanueva. Y nosotros pues nos honra en esta noche porque en esta casa creemos en la educación cristiana, creemos en la educación bíblica, creemos que nosotros avanzamos en el reino de Dios a través de una enseñanza de reino. Y cuando lo escuché hablar pues precisamente de este tema, solamente pude escuchar una de dos noches, quedé muy impactada con el nivel de conocimiento y de sabiduría que Dios ha dado a este hombre de Dios, y yo sé que Dios lo ha asignado, tiene una asignación. Amén. Yo creo que los hombres y mujeres de Dios tenemos asignaciones que se nos ha dicho desde el cielo, el mandato, y nosotros estamos aquí con el propósito de cumplirla. Y yo sé que ese es sin miedo a equivocarme, yo sé que eso es lo que lo trae a él. Yo no sé si él vive en España o en Argentina, en España. ¿Ok? Anoche lo escuché allá en la iglesia que pastorea Máximo, y que es mi amigo, by the way, Máximo es mi amigo. Ustedes lo sabían, ¿verdad? Y muchos de ustedes conocen al pastor Máximo, ¿verdad? A través de la familia Ruiz, porque está casado con una de las muchas Ruiz. Amén. Y es un hombre sumamente gozoso y feliz. Usted se lo ve en la cara. Cada vez que él llega a los sitios donde yo lo veo, está feliz. Así es que, y les decía que tener a este apóstol acá, y anoche lo escuchamos hablar desde la perspectiva que Dios le ha dado a él, lo que es la Santa Cena. Y estamos aprendiendo de él, amén, porque en algún momento pues también vamos a enseñarle ese tema de la Santa Cena, porque yo fui muy impactada y ya lo compartí con varios pastores amigos que tengo, amén. Y yo sé que esta noche usted y yo vamos a recibir algo especial de parte del Señor en los labios del apóstol Villanueva. Así es que yo quiero entregarle, él tiene aquí todo el tiempo que necesite. Hoy es viernes, amén. Y después, si él le da hambre, yo le tengo una cena después, así que no hay problema. Amén. Así es que, apóstol, usted está como que está en España. Amén. Así es que aquí está. Si quiere, acá arriba, y le subimos el té, se lo podemos poner acá. Perfecto. Aleluya, los bendigo. Muy, pero muy buenas noches. Qué bueno es estar acá. La verdad que estoy feliz de estar en esta casa. Doy gracias a Dios por la pastora, su vida, el corazón de ella, la humildad también para... usted sabe que solo los humildes escuchan. Así que realmente estoy feliz por eso. Estoy muy feliz de compartir este tiempo. Sería muy bueno, no sé si, no quiero molestarlo, pero qué bueno sería que usted se acercara, ocupara las primeras filas. Mire, acá hay varias sillas desocupadas adelante. Acérquese, así estamos lo más compacto posible. Acérquese, porque también quiero que usted, excepto que tenga una fuerza mayor, que tenga que estar con un niño, un bebé, pero acérquese para que lo podamos, por sobre todo, darle la bienvenida ahí a un vecino. Qué bueno sería que pudiéramos saludar al vecino y decirle, extiéndale la mano y dígale, qué bueno que viniste, ¿sí? Extiéndale la mano, bendígalo, dígale, qué bueno que viniste. La verdad que es muy importante este tiempo. Yo estoy muy contento de que podamos estar en este ambiente de paz, sentados alrededor de la palabra del Señor. Aleluya. ¿Usted está feliz esta noche? Qué bueno. Vamos a meternos, vamos a aprovechar la noche al máximo, vamos a aprovechar el tiempo. Yo quiero aprovechar este momento para que podamos dejar o aportar un granito de arena con respecto a una serie de fundamentos apostólicos. Y me gustaría mostrarle algo en la palabra del Señor que creo que es importante que lo podamos ver juntos, de alguna forma mencionado en la propia boca de nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos
que de alguna manera hay una serie de misterios que la iglesia desconoce, pero que son fundamentales en este tiempo. Diga conmigo, misterios. Entonces, lo primero que me gustaría mencionarle para que podamos entender, ya que vamos a hablar en esta noche de paternidad. Dígalo conmigo, paternidad. Usted sabe de que el Hijo vino a la tierra de alguna manera a solucionar una problemática. El Padre está en el cielo y el Padre, a pesar de ser Padre, como usted sabe, a pesar de ser todopoderoso, a pesar de ser omnipotente, omnisciente, el Padre reconoce que para poder hacer la tarea que necesitamos aquí en la tierra, una de las soluciones se llama hijo. Dígalo conmigo, hijo. ¿Sí? Él necesita un hijo para poder traer una solución al ser humano, porque el hijo tenía que revelarlo al Padre. Dígalo conmigo, al Padre. O sea que es importante que entendamos cómo funciona. O sea, el Padre se podría haber revelado a nosotros, pero el Padre en su soberana sabiduría, Él sabe que la mejor manera es enviando a un hijo para que el hijo lo termine revelando al Padre. O sea que lo que necesitábamos nosotros los seres humanos, como usted sabe, teníamos un gran problema. Lo que necesitábamos era tener revelación de la paternidad. Dígalo conmigo, de la paternidad. Para decirlo rápido, en una breve o en una mini introducción, necesitábamos tener una revelación de la paternidad. Ahora, el Señor Jesucristo se le revela a una parte de la humanidad, a los que estamos en Cristo Jesús. Pero tenemos que reconocer que la paternidad tiene una especie de alta complejidad. ¿Se entiende? Dígalo conmigo, compleja. Es compleja la paternidad. Uno de los grandes problemas que yo veo es que hemos simplificado el evangelio. Desde nuestros propios púlpitos muchas veces hemos dicho cosas como esta, por ejemplo, que son de alguna manera una especie de herejías. Hemos dicho cosas como esta, por ejemplo, el evangelio es fácil, es sencillo, no hay que complicarlo porque el evangelio es simple. Cuando nosotros analizamos la complejidad del evangelio, usted sabe que el evangelio de alguna forma es lo que describe la anatomía y la función del propio Dios. ¿Se comprende? O sea, el evangelio es lo que describe al Creador. Imagínese que cualquier ciencia, por citar alguna ciencia, no sé, la neurociencia, ¿no? Por decir algo, la genética. Usted sabe que son de alguna forma ciencias altísimamente complejas, pero ellas sola e infinitas, pero ellas solo de alguna manera describen la creación. Cuánto más una ciencia que de alguna forma está demostrando, dígalo conmigo, al Creador. O sea que el evangelio no es sencillo, lo que pasa que tiene diversas capas. ¿Me está entendiendo? Hay mucha gente que maneja en una dimensión, pero la paternidad, como muchos temas de la Biblia, tienen, diga conmigo, profundidades. O sea que no nos podemos quedar con el hecho de que se nos reveló el Padre y sabemos de que Dios es Padre, porque eso tiene varias dimensiones de profundidad que la iglesia del Señor necesita entender. ¿Por qué necesitamos entenderla? Porque si las logramos conocer, de alguna forma va a ser muy grande lo que vamos a vivir en Dios. ¿Está listo para que vivamos algo grande? Dígalo conmigo, algo grande. Déjenme por favor entonces situarle rápidamente, mencionarle algunos conceptos para que lo entendamos. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos seres tripartitos. Diga conmigo, tripartitos. Usted sabe de que somos alma, cuerpo y espíritu, en este orden de prioridad, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, tenemos que reconocer usted y yo que nacemos 3 veces. Dígalo conmigo, 3 veces. Si somos seres tripartitos, tenemos que nacer 3 veces. La primera vez que nacemos, diga conmigo, en el espíritu. Nacimos por primera vez de alguna forma en el espíritu. Usted sabe de que tenemos una casa que no es la tierra. Tenemos una casa de donde venimos espiritualmente hablando, que es la casa del Padre con mayúscula. Dígalo conmigo, la casa del Padre. Tenemos una casa en los cielos con mayúscula, es la casa del Padre. Nacemos de alguna manera o nacimos en aquel lugar por primera vez. Eso quiere decir, por favor, que espiritualmente usted y yo somos gente muy vieja. Dígalo conmigo, gente vieja. Somos gente vieja hablando espiritualmente. Voy a mostrárselo, por favor. Quiero que usted pueda trabajar con la Biblia. ¿No le molesta que usemos mucho la Biblia?
Ok, vamos entonces a trabajar con ella, por favor. Venga conmigo porque quiero mostrarles rápidamente que somos viejos. Acompáñenme al libro de Job rápidamente, por favor. Vamos a analizar algo ahí en la palabra del Señor. Creo que está por allá por el capítulo, si no me equivoco, Job 38 creo que era, ¿sí? Job 38 de la palabra del Señor. Creo que lo dice por allá por el verso 4, si no me equivoco, ¿sí? Job capítulo 38, verso 4. No sé si tenemos Biblia ahí. Sí, es posible. Job capítulo 38, verso 4. Hágame acordar, por favor, cómo dice. ¿Sí? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entre signos de pregunta. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Está conmigo, no? Entonces Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Sígame con la mirada un poquito más, creo que era por el verso, por favor, 21, si no me equivoco. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Tú lo sabes, una afirmación de parte de Dios. Dios le dice a Job, dígalo conmigo, él lo sabía. Entonces Dios le pregunta en el verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes ¿qué? Dígalo conmigo, solo para inteligentes. Entonces en el verso 21 le dice entonces, por favor, como usted lo está leyendo conmigo, ¿sí? Le dice o lo afirma Dios y dice, tú lo sabes. Entonces dice, pues entonces ya habías ¿qué? Y es grande el número de tus días. Diga conmigo, Job ya había nacido. O sea que Job ya había nacido cuando Dios estaba fundando la tierra. Eso quiere decir que Job es antes de la creación, como usted y como yo. Lo que pasa que usted cuando lee Génesis 1 y Génesis 2, la Biblia dice que nos crearon en el sexto día. Pero lo que de usted y de mí crearon fue nuestro cuerpo y nos dieron alma para que pudiéramos tener una relación con el planeta. Pero espiritualmente usted y yo somos viejísimos. Tóquelo por favor al vecino y dígale, sos más vieja de lo que te imaginabas. Por favor, ¿se entiende? Es importante que entendamos ese concepto, por favor. Dígalo conmigo, somos viejos. Por favor, entonces nos crearon en ese orden. Cuando usted lee Génesis, parece que Dios hubiera creado primero la tierra y después al hombre. Pero cuando usted lee, por favor, la Biblia en su contexto se da cuenta de que Dios nos creó primero a nosotros, pero en el espíritu, y después la tierra para nosotros. Diga conmigo, la tierra. De la otra manera parece que Dios hubiera creado primero la tierra y luego al hombre como para llenar un vacío, ¿se entiende? Pero en realidad es al revés. Diga conmigo, la tierra para el hombre. Entonces nacemos primeramente, dígalo conmigo, en el espíritu. Nacemos primeramente en el espíritu, pero usted sabe que luego nacemos biológicamente. Dígalo conmigo, biológicamente. Tenemos un padre con mayúscula, pero luego a usted y a mí nos dieron a luz de manera biológica. ¿Se pudo elegir el padre y la madre el lugar donde usted quería nacer? Seguramente muchos de ustedes hubieran preferido nacer directamente en los Estados Unidos, ¿sí? Pero a usted o a la mayoría le tocó nacer en la isla, ¿o no? ¿Sí o no? Pero vio que no se puede hacer nada para cambiar el lugar, por favor, que Dios ha predispuesto donde vamos a nacer. El ámbito familiar, el núcleo que Dios escogió, eso no se puede cambiar. Diga conmigo, el padre y la madre no se pueden cambiar. Ese ámbito no se puede cambiar porque padre y madre es impuesto. O sea, Dios nos ha asignado esa paternidad biológica. No se puede cambiar de ninguna manera. Y por último, dígalo conmigo, por último, tenemos que nacer de nuevo. Pero ya en otra dimensión. ¿Se entiende? Hemos nacido primeramente en la casa del Padre con mayúscula, vinimos a la tierra, nacimos biológicamente, pero luego usted en Cristo Jesús volvemos a nacer. Diga conmigo, tercera vez. Entonces, por favor, si somos tripartitos y nacemos 3 veces, deberíamos tener ¿cuántos padres? 3. Dígalo conmigo, 3. Me doy a entender. Número 1, tenemos el más importante de ellos. Venga conmigo, Hebreos capítulo 12, por favor, verso 9 de la palabra del Señor. Vamos a usar mucho la Biblia, ¿sí? Hebreos capítulo 12, verso 9.
Creo que dice más o menos así. Dice, teníamos a nuestros padres terrenales y los venerábamos. Cuanto más al Padre de los Espíritus, Padre con mayúscula, Espíritu con minúscula, dice, al Padre de los Espíritus, dice, no le obedeceremos y viviremos. ¿Está conmigo? Hebreos capítulo 12, verso 9. ¿Lo tiene? Es muy importante que tome nota, por favor, para que sepa y quede un precedente de los textos que hemos tocado, porque voy a intentar argumentarle todo. Hebreos entonces capítulo 12, verso 9 dice que tenemos, dígalo conmigo, un Padre de los Espíritus. ¿Se entiende? Con mayúscula. Pero tenemos, escuche esto, pero en Cristo Jesús tenemos que descubrir entonces una tercer paternidad. Dígalo conmigo, en Cristo. Hemos nacido, número uno, con mayúscula del Espíritu, en la casa del Padre. Venimos al planeta Tierra, nacemos biológicamente y el Padre, Dios, nos ha asignado una familia. Dígalo conmigo, una familia. Pero usted sabe que algo salió mal en ese plan de nacimiento. A pesar de que sus padres biológicos hayan hecho bien las cosas, el libro de Romanos capítulo 8, dice la escritura de que nos impartieron un espíritu de esclavitud, porque nuestros primeros padres fallaron, se llamaban Adán y Eva. ¿Está conmigo? O sea que escuche esto, en la fundación de la humanidad nuestros primeros padres fallaron, entonces todo lo que nació, todo aquello con lo que el hombre se multiplicó, nacía de alguna manera maldito. ¿Nacimos en esa condición o no? ¿Cuántos nacimos malditos? ¿O solo yo? No me deje solo, porque parece que usted hubiera nacido glorificado. Por favor. Entonces quiero que entendamos, por favor, que cuando nuestros padres biológicos nos dieron a luz, por más bien que hayan hecho las cosas, nos dieron a luz en maldición. Ahora, ¿qué es lo que tenía que pasar con usted? Usted tenía que crecer, lo tenían que instruir en la verdad y usted tenía que tener un encuentro personal en algún momento de la vida con nuestro Señor Jesucristo. Usted tenía que arrepentirse, por más que usted entienda que no haya hecho nada, tenía que arrepentirse y volverse a Dios. ¿Cuántos tuvimos que pasar por ahí? Ok, ahora piense por un momento que en ese momento se produce una cosa que la Biblia llama nuevo nacimiento. Diga conmigo, nacimiento. Ahora la Biblia dice que si nacemos de nuevo no podemos morir dos veces. Por eso es que este nacimiento del que vamos a hablar en los próximos minutos es determinante, porque los que no podamos nacer nuevamente, por favor, del agua, diga conmigo, del agua. Es importante que entendamos eso, porque no dice que hay que nacer solo del Espíritu, dice que hay que nacer del agua, diga conmigo, de la palabra. Primeramente de la palabra y luego del Espíritu. ¿Se está entendiendo? Ahora, si nosotros podemos nacer de nuevo, la Biblia dice que no vamos a sufrir la segunda muerte. Pero tenemos que entender entonces qué sería nacer de nuevo. Porque si hay un nuevo nacimiento, tendríamos que reconocer, dígalo conmigo, una paternidad. Dígalo conmigo, una paternidad. ¿Se está entendiendo? O sea, si hubiera verdaderamente un tercer nacimiento, tendríamos que reconocer una tercera ¿qué? Pero ahí hay un misterio. La iglesia no entiende esa tercera paternidad, por lo tanto es posible que estemos viviendo tiempos como los que vivía Nicodemo, que vino al Señor y le preguntó cómo tenía que hacer para heredar el reino, y el Señor le dijo que había que nacer de nuevo, y él no entendía cómo era la cuestión. Diga conmigo, del nuevo nacimiento. Si hay un nuevo nacimiento, tiene que haber un engendramiento, como dijo el Señor. El engendramiento no es solo espiritual, él aclaró que nacíamos, dígalo conmigo, del agua, del agua y del Espíritu. Es importante entender, por favor, de que entre medio de todo ello está involucrada la palabra. Venga conmigo entonces al libro de San Juan. Vamos a leer 4 textos en el libro de San Juan. Quiero pedirle, ¿podemos proyectar ahí la Biblia? ¿Sí? ¿Están trabajando en ello, no? Ok. San Juan capítulo 8, por favor, venga conmigo. Vamos a analizar 4 textos de la palabra. Déjeme que no estoy acá para emocionarlo, ¿sí? No es esa la idea, no es hacerlo, no es a usted la idea emocionarlo en ningún sentido, sino que la idea es que aprendamos esta noche, que salgamos entendiendo un concepto. ¿Está conmigo? San Juan capítulo 8, quiero mencionar 4 textos, por favor, anótelos. Número 1, por favor, el texto 31.
el 37, el 39 y el 44. Vamos a analizar esos 4 textos, por favor, en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dígalo conmigo, paternidad. Estoy tratando de echar el fundamento para que podamos entender la idea. San Juan capítulo 8, verso 31. Creo que dice más o menos así. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Dice esa versión, o que habían creído en él. Por lo tanto, Jesús está hablando ¿con quiénes? ¿Con quiénes? A ver, vamos de nuevo. ¿Con quiénes? Judíos. ¿Eso es lo importante, que Jesús estaba hablando con judíos? ¿De esa expresión? ¿O lo importante que eran creyentes? Porque la Biblia podría haber dicho Jesús estaba hablando con los mormones que habían creído en él. O podría haber dicho con los testigos de Jehová que habían creído en él, o con los católicos que habían creído en él, o con los evangélicos que habían creído en él. Al fin y al cabo, lo importante no es la religión, lo importante es que habían ¿qué? Dígalo conmigo, creído. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Diga conmigo, eran creyentes. En el verso 37, acompáñeme rápidamente, por favor, para que no lo leamos todo. Pero vamos a respetar el contexto. Verso 37, ¿qué dice de la palabra del Señor? Entonces, sé que sois simiente de Abraham. Su versión Reina Valera dice, sé que sois ¿qué? Descendientes, linaje o hijos. Es lo mismo. Y en esta versión dice simiente de Abraham. Pero procuráis matarme porque mi palabra no ¿qué? No cabe en vosotros. Ahora, Jesús está reconociendo que ellos son simiente, hijos, linaje, por favor, ¿de quién? De Abraham. Verso 39, vamos, por favor, venga conmigo. Yo quiero que usted me ayude esta noche y que interactuemos. No es una predicación, ¿sí? Estamos tratando de fluir como un maestro, por favor. Esa es la idea. Escuche, verso 39 de la palabra del Señor dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Dijeron dígalo, ¿qué lo que eran? ¿Qué eran? Creyentes. Ellos dijeron, nuestro padre es ¿qué? Abraham. ¿Y qué dijo Jesús? No, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces, ¿no eran qué? ¿No eran qué? Un momento. Vio que parece que ahí hay algo. Es importante que nos detengamos, por eso quiero que analicemos estos 4 textos. Número 1, repetemos el contexto, verso 31. Jesús está hablando ¿con quiénes? Con creyentes. Por favor, dígalo conmigo, creyentes. Pero también dice que eran judíos, o sea, eran judíos creyentes. El hecho de ser judío no es importante, solo de que eran simiente de Abraham. Ahora, en el verso 37, él les dice, yo sé que son hijos de Abraham. ¿Está o no? Lo hemos leído. Y en el verso 39, ¿sigue afirmando que son hijos? ¿Sigue afirmando que son hijos? No, ¿qué dice? Venga conmigo a la Biblia, por favor. Venga conmigo a la Biblia para que podamos entender entonces un par de conceptos. Entonces, en el capítulo 8, verso 31, están hablando con creyentes. Dígalo conmigo, creyentes. Deme ese texto, por favor, nuevamente. San Juan capítulo 8, verso 31. Yo lo sé de memoria, pero simplemente quiero que usted lo pueda ver. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Un momento. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis diga conmigo, discípulo. Dígalo de nuevo, discípulo. Jesús sabe que a la gente hay que sacarla rápidamente de ser discípula y tiene que ser rápidamente, cuanto antes tiene que ser ¿qué? Discípula. Dígalo conmigo, discípula. ¿Se entiende? La gente tiene que salir rápidamente de ser discípula a ser ¿qué? Diga conmigo, de ser creyente a ser discípula, pero después de ser discípula a ser ¿qué? Dígalo conmigo, colaborador. Y luego rápidamente a ser un ¿qué? Un hijo. Y por último, ¿un qué? Un primogénito. Pero cuanto antes, eso es una carrera que usted y yo tendríamos que correr en Dios y que cuanto antes anhelar el galardón que está por delante. Para que nadie se nos vaya a quedar siendo solamente ¿qué? Diga conmigo, creyente.
Porque es posible que yo sea creyente, pero no haya adoptado la paternidad. ¿Se está entendiendo, no? Por eso dice lo que dice el verso 44. Ahora, venga conmigo, por favor, rápidamente, para que analicemos algo. Entonces, hemos dicho que en el verso 44, entonces el Señor dice, vosotros sois hijos ¿de quién? Del diablo. Entonces hemos entendido, respetando el contexto, que Jesús está hablando con creyentes. Entonces hemos dicho que hay creyentes hijos ¿de quién? Del diablo. ¿Está conmigo hasta ahí? Debe ser muy duro pastorear la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra sin tener claro ese concepto y que de repente nos encontremos pastoreando ¿qué? ¿Me está entendiendo? Es muy importante tener clara la película en ese sentido. ¿Se entiende, no? Ahora, luego vamos a hablar de las características, pero primero analicemos este principio, por favor. Acompáñenme por un momento a entender este principio. Está claro que el enemigo entonces puede tener hijos. La pregunta que me tengo que hacer es la siguiente, por favor. ¿Por qué Jesús dijo en el 37, yo sé que ustedes son hijos de Abraham? Y en el 39 y en el 44 dice, ustedes no lo son. Inclusive son hijos ¿de quién? Entonces me tengo que hacer la siguiente pregunta. Está claro que el diablo puede tener hijos. Ahora la pregunta que me tengo que hacer, ¿en qué dimensión puede tener hijos el diablo? Porque somos seres tripartitos. O sea, ¿el diablo puede tener hijos biológicos? Imposible. Dígalo conmigo, descartado. Usted sabe lo que sería la humanidad si el diablo pudiera hacer semejante atrocidad, ¿no? ¿Se entiende, no? Ahora, yo le quiero hacer otra pregunta. Entonces, ¿en qué dimensión puede tenerlos el diablo? Si no puede tener biológicos, pero puede tenerlos en alguna dimensión, ¿en dónde los puede tener? Venga conmigo a Hebreos. Vamos a leerlo de nuevo, porque no le prestó atención a ese texto. Hebreos capítulo 12, por favor, verso 9. Léalo, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 9. ¿Qué dice? Hebreos 12, 9. Yo quiero que lo lea, por favor. Es importante que usted lo siga. Hebreos 12, 9. Dice, por otra parte teníais a vuestros padres terrenales y los venerábamos. ¿Cuánto más a nuestro padre con mayúscula qué? O al padre de los, Reina Valera dice, al padre de los espíritus, padre con mayúscula, de los con minúscula, del espíritu humano. Entonces el padre con mayúscula es padre de los espíritus ¿qué? Humanos, sean malos o sean buenos. Es padre, diga conmigo, es padre, porque los creó ¿quién? Él. Ahora el alma es una operación de la tierra. Dígalo conmigo, de la tierra. Entonces tenemos que entender que el diablo no puede ser ni padre biológico, ni padre de los, o padre del espíritu. Diga conmigo, del espíritu. ¿Se entiende? ¿Dónde ejerce el diablo la paternidad en los seres humanos desde el principio? En el alma. Dígalo conmigo, en el alma. Lo que se nos cayó a nosotros en el huerto del Edén, debajo del árbol, ¿fue el espíritu o fue el alma? El alma. El alma. Cuando el hombre pecó, se rompió algo o se delegó algo en el alma, que es el gobierno. Y por lo tanto, el espíritu humano sufrió una separación de Dios. Pero no pasó nada, diga conmigo, en el espíritu. Al separarse nuestro espíritu de Dios, por favor, todo el potencial que estaba ahí entró en una dimensión de sueño o muerte, como usted quiera llamarle. ¿Se está entendiendo, no? Diga conmigo, muerte. Se produjo lo que conocemos como muerte espiritual, porque hay un eslabón, hay algo que tiene que hacer reaccionar esa capacidad que nosotros tenemos en la dimensión del, diga conmigo, del espíritu. Eso fue lo que pasó cuando el hombre pecó. Quiere decir que lo que ocurre en nuestra alma es determinante para lo que podamos vivir en nuestro espíritu. ¿Se entiende? Diga conmigo, el alma. Entonces yo le quiero hacer una pregunta para que lo podamos entender. ¿Estamos claros de que el enemigo entonces ejerce una paternidad en dónde? Diga conmigo, en el alma. El enemigo ejerce una paternidad en el alma de los seres humanos y a través de la mentira. Porque la Biblia dice que es padre, es homicida y padre desde el principio, diga conmigo, de mentira. Padre de mentira. O sea que ejerce una paternidad a través de la ¿qué?
de la mentira. Ahora, si usted y yo creemos, es importante que entendamos esto. Si usted y yo creemos de que Satanás, el diablo, tiene la capacidad, por favor, a través del pecado se le delegó a él la autoridad de ejercer la paternidad en la vida del hombre, en el alma, ¿cómo no vamos a creer que hay una restauración en Cristo Jesús? Y eso tiene que ver con que Dios nos asigne un nuevo ¿qué? Diga conmigo, Padre. Dígalo de nuevo, un Padre. Que nos asigne un nuevo ¿qué? Padre. Que nos engendren de alguna manera por medio de la verdad. Nos paternizaron por medio de la ¿qué? De la mentira. Entonces el Padre con mayúscula nos tiene que asignar en la iglesia de Jesucristo un ¿qué? Un Padre. Pero se lo voy a demostrar con la Biblia. Venga conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Vamos. Romanos capítulo 8, por favor. Verso 14 de la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 14. Trabajemos con ello por un momento. ¿Está listo para que el Padre haga una operación en nosotros? Diga conmigo, me quiere asignar Dios un Padre. Para que podamos estar completos, ¿se entiende, no? Lo ideal es que podamos estar ¿qué? ¿Cuántos padres? 3, ¿se entiende, no? Uno en el alma, uno en la dimensión biológica y uno en el espíritu. Dígalo conmigo, el espíritu. Pero déjenme que lo analicemos, por favor. Mire la operación de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14, por favor, para que podamos entender esto. Necesito mirar a mis pastores como lo que son delante de Dios. ¿Mis qué? ¿Por qué necesito verlos como tal? Porque necesito heredar lo que está en el espíritu de ellos. Ellos son una cápsula temporal, por favor, que viajan en el tiempo para entregarnos un mensaje de parte de Dios. ¿Se entiende, no? Hay un diseño dentro de cada hombre de Dios. Por eso es que la paternidad no es una cuestión al azar, tampoco es una cuestión que yo la puedo elegir. No existe eso de que yo me voy de un ministerio y me voy a otro, o yo busco el que más me gusta. Eso no existe. Por favor, paternidad no se escoge, se asigna. No dice la Biblia que Dios da pastores según su corazón. Dios tiene una asignación pastoral para cada uno de nosotros, donde está encapsulada de alguna manera mi herencia. Pierdo al pastor, es posible que pierda de alguna manera el camino a mi destino profético. Diga conmigo, mi pastor. Yo quiero que usted lo toque al vecino y dígale, el pastor es más de lo que te imaginabas. Ojo con eso. Escuche esto. ¿Sabe cuántos ministros? Escuche, esto no es solamente, no vaya a pensar que esto es solamente, entonces apóstol, esto es solamente para las ovejas, esto es para todos. Esto es tanto para mí como pastor, como para usted como discípulo, o para usted como profeta, como maestro, como evangelista. Por favor, es de alguna manera el diseño dentro de lo que es, dígalo conmigo, la familia. ¿Se entiende? Quiero que entienda, por favor, que la iglesia, si nosotros entendiéramos paternidad, entenderíamos la iglesia como una madre. Nos robaron esa terminología. Una religión nos robó la terminología y le llaman la santa o la madre iglesia católica. Pero en realidad la iglesia, ¿de dónde sacaron ese argumento? Son perlas que están de alguna manera en un basurero, ¿se entiende, no? Pero quiero que comprenda de que hay terminología que nos la robaron. Pero la iglesia, dígalo conmigo, la iglesia opera como madre. ¿Opera como madre la iglesia o no? ¿Usted se imagina si la gente viera la iglesia como madre, pastores? ¿Se imagina eso, no? La gente no la podría cambiar jamás, porque los padres no se pueden cambiar. ¿Por qué la gente, oiga, cómo escoge la gente iglesia? Algunos dicen, inclusive lo disfrazan de esta manera: estoy orando a ver a dónde me congrego. Eso no existe. ¿Se entiende? ¿Me comprende? O voy a ir donde Dios me lleve, o voy a eso, o pastora, ¿sabe qué? Dios me habló que acá se terminó mi tiempo. No fue Dios, fue el enemigo. Por favor. ¿Han escuchado esas herejías? Gente que de alguna manera lo mete a Dios, lo mete a Dios en algo que ellos se han embarcado de manera egoísta y personal e ignorante de verdades eternas. Es como que tu hijo biológico llega a tu casa y te dice: papá, Dios me ha dicho que me va a dar otro papá, así que me voy.
¿Por qué no existe eso? Porque cuando nacemos desde niño, por más que mi padre o mi madre sea como sea, yo sé que no lo estoy programado, por favor, para no cambiarlo jamás. Y entiendo que son únicos en mi vida. Pero el pastorado no funciona de esa manera. La gente no ha sido instruida para ver esas verdades. Por eso es que la gente maneja esa opción. ¿Entiende? Para la gente esta cuestión de moverse del lugar o de casa en casa es una cuestión prácticamente normal o habitual. Me aparece, ¿qué es lo que tiene que hacer el infierno para moverme de mi casa y hacerme perder el destino? Lo único, ofrecerme un trabajo mejor en otro lado. Y me voy. Mire lo que pasa, que me han dado trabajo en aquel lugar y me voy a buscar una iglesia más cercana, cuando la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que un hombre, por favor, que el reino es semejante a un mercader que busca perlas preciosas, y que cuando la halla a la perla preciosa va y vende todo lo que tiene para obtenerla. ¿Se entiende? O sea que yo, de repente, esta casa me alcanza a mí en el Congo. Y yo soy del Congo, pero me alcanzó esta casa. Quiere decir que Dios, en su soberana voluntad, le plació que yo sea parte de ella, esté en donde esté, en cualquier parte del planeta, y tendré que hacer lo que tenga que hacer para moverme. O por los dólares no nos movíamos. ¿Sí o no? ¿Nos podemos mover o no? ¿Cómo no me voy a mover entonces por el hombre o la mujer que tiene mi destino profético en su vida? ¿Me entiende? ¿Cómo no voy a ser capaz de trasladarme cuando entiendo que está el hombre o la mujer de mi asignación que me va a llevar verdaderamente a cumplir mi destino en la tierra? Nosotros no nacimos para ser evangélicos ni para congregarnos los domingos. Nosotros nacimos para cumplir un destino profético en la tierra. ¿Se entiende? Hay una asignación de parte de Dios. Ahora, eso hay que de alguna manera descubrirlo. ¿Cómo lo descubro? Cuando me ponen, diga conmigo, nombre. Y el nombre no me lo puede poner más nadie que mi ¿qué? Que mi Padre. Nombre en la Biblia es propósito. Por eso los hebreos ponían un nombre de acuerdo a ¿qué? Al propósito que iba a cumplir el hombre en la tierra. Por eso Dios, y esto no es una cuestión de la tierra, esto es una cuestión del cielo. Por eso Dios habla y le dice a María cómo se tiene que llamar lo que tiene en el vientre. Por eso Dios habla con Zacarías sobre Juan y le dice que el hijo se tiene que llamar Juan. No se puede llamar de cualquier otra manera. Ahora, nosotros tenemos un problema. Al no tener paternidad, no tenemos nombre. Esa es la raíz del problema. Por más que le digamos a un fulano, vos tenés que ser positivo, tenés que saber quién sos en Dios, él nunca sabrá quién es en Dios hasta que no venga un padre y le suelte el bagaje de experiencia, el bagaje de conocimiento, el bagaje, por favor, que traslada desde la eternidad para entregárselo a un hijo llamado herencia. Denle un aplauso si quiere al Señor. Diga conmigo, herencia. Nosotros estamos tratando los temas de manera superficial. El problema de la iglesia evangélica, que usted la ve sin identidad, es una cuestión, por favor, que hay que recuperar la raíz de la identidad. Y la raíz de la identidad son los padres. Lo que se ha perdido en nuestra sociedad o lo que se vive en la sociedad es sencillamente el reflejo de lo que vivimos los evangélicos. ¿Se entiende? Diga conmigo, la paternidad. Es algo que tiene que ser restaurado primeramente en la iglesia. Satanás, el diablo, ha podido tocar de la manera que ha tocado nuestra sociedad, desvirtuando las columnas de una casa como son la paternidad y la maternidad, sencillamente porque no existen dentro de la propia ¿qué? Iglesia, o casa, o familia de fe. ¿Se entiende? O sea, al tocar de la forma que ha tocado el enemigo, ha podido luego degradar, por favor, la sociedad como lo ha hecho. ¿Está listo para que la recuperemos? Diga conmigo, la vamos a recuperar. Venga conmigo al libro de Romanos, vamos, por favor. Deme ese texto, Romanos capítulo 8, verso 14. Vamos a leer un par de textos o tres acá. Romanos capítulo 8, verso 14. Dice la Escritura que todos los que son hijos son ¿qué? Dígalo conmigo, guiados. Dígalo de nuevo, guiados. ¿Cómo es el contexto del capítulo 8? El título o subtítulo que le han puesto en Reina Valera, ¿qué dice? Los que viven en él, dígalo conmigo, los que viven en él, en el Espíritu. ¿Está conmigo?
Entonces vamos a analizar lo que es alguien que vive en el Espíritu. Alguien que vive en el Espíritu, por favor, no es alguien que vive entre algodones, ni viendo elefantitos rosados. Alguien, tampoco es alguien que anda escuchando voces por ahí, anda por acá, dobla por allá o hacia acá. ¿Se entiende? ¿Me está comprendiendo? Eso no es alguien guiado por el Espíritu Santo. Eso puede estar más cerca de la esquizofrenia, por favor, que de alguien guiado por Dios. ¿Quiere que le diga la verdad o no? ¿Se la digo o no? Ok, entonces analicemos que es un hombre, diga conmigo, guiado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 14, por favor, denos eso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son ¿qué? ¿Cuál es el requisito para ser hijo? Ser guiado. Ser guiado. Lo que pasa es que cuando analizamos Romanos capítulo 8, en adelante empezamos a entender de que ser guiado no es lo que todo el mundo cree. Diga conmigo, no es fácil ser guiado. Y ahora lo vamos a analizar. Verso 15, por favor, para que achiquemos la lista de los que son hijos verdaderamente. Romanos capítulo 8, verso 15. Vamos. Deme el otro texto, por favor. ¿Cómo dice? Ok, pero yo quiero que usted lo vea porque eso es complejo, necesito que usted lo vea. Yo lo sé de memoria, pero necesito que usted lo vea. Dice, porque no hemos recibido el ¿qué? Momento, ¿no hemos recibido qué? Con minúscula. El espíritu de esclavitud es con minúscula. ¿Por qué es con minúscula? Tenemos que saber separar lo que es con minúscula a lo que es con mayúscula. ¿Por qué con minúscula? Porque es de origen divino. Momento. ¿Hay algún espíritu que no sea de origen divino? ¿Que no lo haya creado Dios? ¿Que no lo haya creado Dios? Todos. Son todos, diga conmigo, todos son de origen divino. ¿Está conmigo? Ahora, la diferencia es, por favor, que hay uno que es el santo, es el del Padre. Y lo da el Padre cuando y como Él quiere. El Padre, con mayúscula. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Pero luego hay una tanda que son de impartición demoníaco, como usted lo sabe. Pero un día los creó ¿quién? Un día los creó ¿quién? Pero por el otro lado tenemos otro, escuche, otro fenómeno. Que son negativos, pero son de impartición humana. Por eso dice la Escritura, lo voy a leer. Porque no hemos recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud, dice su versión. ¿Quién le impartió? ¿Cuántos nacimos siendo esclavos? ¿O solo yo nací siendo esclavo? Y usted, escuche esto, ¿quién le impartió a usted el espíritu de esclavitud? ¿Quién se lo impartió? A usted personalmente. No quién le abrió la puerta un día, sino quién se lo impartió a usted. ¿No se acuerda quién se lo impartió? No, Adán no se lo impartió a usted porque usted nunca se relacionó con Adán. Él le abrió las puertas en el principio, pero a usted se lo impartió la mamá y el papá. ¿O no? Diga conmigo, nuestros padres. ¿Se entiende? ¿Me está comprendiendo? No vaya a creer que el espíritu de esclavitud saltó de Adán directamente a nosotros. Ha venido pasando, diga conmigo, de padres a hijos. ¿Se entiende, no? Eso yo creo que se entiende. Ahora, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿O qué deberíamos recibir? ¿El espíritu de qué? De adopción, con mayúscula o minúscula. ¿Con qué? ¿Mayúscula dice ahí? Minúscula. Entonces, ¿qué espíritu es ese? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Es parte del Espíritu Santo? El Espíritu, diga conmigo, el de adopción. Qué lío, ¿vio? ¿Vio para qué? Yo no quería complicarle la vida, pero... Es con minúscula. Entonces, ¿de impartición qué? Humana. De origen divino, pero de impartición qué?
Espíritu de adopción, con minúscula. Si no, sería sencillo, diría el Espíritu Santo y con mayúscula. Pero ahí dice espíritu de esclavitud. Nuestros primeros padres nos impartieron el de esclavitud. Ahora la paternidad que Dios va a levantar te tiene que impartir el de qué. Por lo tanto, la iglesia te tiene que ¿qué? ¿Y qué pasa si no te puede adoptar? ¿Qué pasa si no recibo, diga conmigo, el de adopción? Ese espíritu opera en ustedes. Dígalo conmigo, el de adopción. ¿Cuántos pastores? ¿Quién pastorea? ¿Quién tiene gente a cargo, aparte suyo? ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que tenga allá pastora? Usted también pastora. Perfecto. Ustedes son, de alguna manera, escuchen esto, ustedes son los que tienen que impartir ese espíritu. Les cuento, este misterio no es de acá, este misterio es más viejo, está en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que usted no lo notó. Venga conmigo al libro de Isaías capítulo 11, verso 1, verso 2. Vamos, acompáñeme por si le cabe duda a alguien. No, pero eso apóstol es el Espíritu Santo, por supuesto, pero es un espíritu delegado al hombre. Diga conmigo, a la iglesia. Por eso dice la Escritura que la gente recibía el Espíritu por la mano de los ¿qué? Por la mano de los apóstoles. Hoy día todo el mundo, ¿por qué de los apóstoles? Porque los apóstoles eran los primeros padres de la iglesia. ¿Se entiende, no? Venga conmigo, Isaías capítulo 11, verso 1. ¿Qué dice? Saldrá una vara ¿de dónde? Del tronco de Isaí. Un vástago retornará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu con mayúscula del Señor. ¿Está conmigo? O de Jehová. Dos. Espíritu de sabiduría. 3. ¿De qué? 4. De consejo. 5. De poder. 6. De conocimiento. Y 7. ¿Son con mayúscula los 6 espíritus o con minúscula? ¿Cuál es el con mayúscula? ¿Y los otros son de impartición qué? Eso se le ha delegado a la iglesia. La iglesia tiene que impartir los 6 espíritus después de que el Espíritu Santo hace la operación en nosotros. Diga conmigo, la iglesia. ¿Por qué hay carencia de sabiduría en la iglesia de este tiempo? Porque hay carencia de inteligencia, carencia de poder, porque sencillamente la gente no ha sido impartida, porque conocemos de la llenura, conocemos solamente el qué, la operación de Dios y negamos la operación de la iglesia. La gente le interesa, por favor, hablar en lengua y no le interesa nada lo que tiene mi pastora para mí adentro de ella. Ella me tiene que impartir para poder yo de alguna manera experimentar la llenura. Venga conmigo y le voy a dar un par de testigos para los más escépticos. Jesús nos enseñó el procedimiento al revés para que no lo entienda cualquiera. Dijo Jesús, cuando un espíritu inmundo sale de una casa, no lo vamos a buscar porque yo se lo cito de memoria. Dice que cuando un espíritu inmundo sale de una casa anda por lugares secos, vagando, buscando reposo. Y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando vuelve a la casa la halla ¿cómo? ¿No se acuerda cómo dice? Dice que la encuentra, iglesia bendita, desocupada. No dice vacía, ojo. Y le voy a explicar luego por qué no dice vacía. Dice desocupada. No es lo mismo desocupada que vacía. Porque cuando a usted le dicen desocupado, usted lo relaciona con que no hay nada adentro. Pero no dice eso. Dice desocupada. Y en el original dice de vacaciones o dedicándose a uno mismo. Peligrosísimo para perder la llenura, ¿se entiende, no? Estar sin actividad. La gente que no está operativa dentro de la iglesia tiene la tendencia a tener problemas graves de carácter espiritual. No esté enojado conmigo. Pero déjeme que después lo corroboran lo que yo estoy diciendo, por eso le digo que anote. Déjeme contarle algo. Jesús dijo entonces que el espíritu inmundo salía de la casa, que cuando volvía el espíritu inmundo, porque, diga conmigo, vuelven. Ninguno puede decir, no, a mí en mi caso se fue y no volvió más. No, vuelven. Diga conmigo, siempre van a volver.
¿Se entiende, no? Siempre. Y cuando Él vuelve, dice que hay a la casa desocupada, o sea, sin actividad. Dígalo conmigo, sin actividad. ¿Se entiende, no? Desocupada, barrida y adornada. ¿Quién la barrió y la adornó? ¿O quién la barrió o la limpió y le puso dones? Esos son los adornos. ¿Quién hizo esa operación? De barrido y de adornado o repartición de dones. ¿Quién hizo esa operación? El Espíritu Santo. ¿Cuántos fuimos un día limpiados y adornados por el Espíritu Santo? Y ahí termina el proceso. Yo tengo que estar ocupado. Yo tengo que estar a su lado recibiendo un procedimiento de impartición. Porque si yo no recibo los 6 espíritus, los 7 espíritus que operan en usted, ¿me los va a introducir quién? Por eso dice la Biblia que el espíritu inmundo, cuando ve la casa que está desocupada, dice, vamos y llenémoslo nosotros, pues. Si no lo pudo llenar los pastores, lo llenamos nosotros. 7. Porque la llenura es de 7 en 7. ¿Está conmigo? ¿No está enojado conmigo? Seguimos. ¿Quiere que lo llene el Señor o no? Porque algunos creen que estar lleno del Espíritu Santo es hablar en lengua. Si fuera eso la llenura. Otros creen que llorar o caerse, eso tiene que ver con, dígalo conmigo, el bautismo. Es importante que entendamos eso. Por favor, la llenura es una cuestión mucho más compleja. Pero volvamos al tema para que no nos vayamos de la idea. Entonces, por favor, denos Romanos capítulo 8, por favor. Déjenos el texto puesto. Perdónenme que yo les venga a romper el esquema. Pero deme Romanos entonces capítulo 8, por favor. Estábamos en el 15, ¿no? Sí. Romanos capítulo 8, verso 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Ahora, ¿qué espíritu tenemos que recibir? El de adopción. Por lo tanto, ¿qué sería ser adoptado? Recibir el espíritu de adopción sería dejarme, ¿qué? Adoptar. Pero de repente yo no me dejo adoptar porque, bueno, no soy fácil de que me pongan la montura. No soy fácil. A mí, ¿sí o no? No es fácil, no es sencillo. Lo han intentado conmigo, pero a mí me gusta ser tour evangélico, andar de congregación en congregación. No me gusta comprometerme. ¿Me comprende? ¿Cuál sería el problema de no, diga conmigo, dejarme adoptar? ¿Cuál sería el problema de que esta mujer de Dios no lo pueda adoptar a usted? ¿Cuál sería el problema? ¿Lo lee ahí? Dice, ¿habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos? O sea que si no tengo el espíritu de adopción, ¿no puedo qué? Momento. Sería una expresión incorrecta decir que no puedo clamar. En realidad no es que no puedo clamar, no puedo decir Abba Padre. De clamar podemos clamar, pero no me puedo dirigir a Él como ¿qué? Como Padre. Aunque todo el mundo, como no sabe eso, hay gente que, la mayoría de la gente no ha reconocido paternidad en sus pastores, no viven una vida de familia, pero ellos claman igual a Abba Padre. El tema es que nunca me van a responder como a hijo. Déjeme analizar algo rápido para que podamos entender este misterio. Cuando Cristo, y présteme ahora toda su atención, míreme hacia acá, no se distraiga ahora. Cuando Cristo vino a morir a la cruz del Calvario, ejerció 3 años y medio de ministerio y fue a la cruz. Cuando está colgado en el madero, Él dice una palabra en arameo. ¿Se acuerda cuál palabra dijo? En el madero. Dijo algo así como Elí, Elí, lama sabactani. ¿Se acuerda? Y se acuerda lo que dijo ahí. No lo dijo. Usted sabe que eran 3 idiomas los que ellos manejaban. Son niveles, son profundidades. Número 1, el griego. 2, el hebreo. El más profundo, el que usó Jesús ahí, el arameo. Y él dijo,
Elí, Elí, lama, lama, sabactaní. ¿Se acuerda lo que eso significa, no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero la Biblia dice, ¿por qué dijo eso? Porque dice que se hizo maldito en el madero. O sea, la maldición, por favor, de todos nosotros vino sobre él. Nosotros creíamos que la crema de la maldición, que la esencia de la maldición era la enfermedad, era cualquier forma de acechanza diabólica, pero en realidad la crema de la maldición es la que él mencionó en la cruz. Tener Dios y no tener Padre. Eso es estar maldito. ¿Se entiende, no? O yo creo que no existe una maldición más grande. ¿O qué? Porque una cosa es que me toque estar enfermo como Job, pero tengo Padre. Una cosa es que me toque estar en la miseria, pero tengo Padre. Una cosa es que me toque estar en diferentes pérdidas, pero tengo Padre. Pero hay algo que sí es una maldición: no poder tenerlo a Él como ¿qué? Entonces, ¿qué es estar maldito? No poder decirle a Él que... Pero hay una sola cosa que tengo que hacer para no poder decirle a Él, Abba Padre. No recibir el espíritu de adopción de mi propia casa. Cuando nos ponemos en esa dimensión, nos damos cuenta de que la cosa está peluda. ¿O no? Está complicada. Porque nosotros hemos escuchado 300.000 millones de predicaciones, hemos cantado, hemos saltado, nos hemos gozado, nos hablamos con lenguaje evangélico, nos ponemos traje de evangélico, hemos hecho todo lo evangélicamente posible. ¿Sí o no? Pero no hemos hecho lo más importante. ¿Se entiende, no? Tener la capacidad de llegar a una casa y decir, mi casa. Yo quiero una doble porción de tu espíritu, con minúscula. No vaya a creer que era unción, no vaya a creer que era el Espíritu Santo. No, yo quiero una doble, dijo Eliseo, Elías, quiero una doble porción de tú. Ese hombre sabía lo que pedía. ¿Y sabe lo que le dijo Elías? O sea, lo que has pedido es muy complicado. Porque ni siquiera está en nosotros, pastora. O sea, nosotros no se lo damos a quien queremos. Usted no se lo puede dar a quien usted quiere. Usted se lo va a dar a quien se lo gane. Porque van a haber biológicos que no lo pueden tener eso. Pero de repente hay gente que se apega de tal forma y lo tiene. Porque usted va a ver hombres, por favor, que tuvieron biológicos que no tuvieron eso. Moisés tiene biológicos y los biológicos no reciben el espíritu de Moisés, pero lo recibe Josué. Porque hay que pagar un preciazo por ello. ¿Se entiende, no? ¿Está listo para que lo adopten esta noche? Tóquelo por favor ahí al vecino y dígale con mucho respeto. Dígale, cabeza, déjate adoptar. Ok. O sea que es imprescindible. Escuche esto. Yo quiero que usted analice ese texto como quiera. Hágale exegesis, sométalo a la hermenéutica, haga lo que quiera con él. Pero Romanos capítulo 8, verso 15 dice que para ser hijo en el cielo tengo que ser primero en la tierra. O sea que no todo el mundo es hijo. ¿Y apóstol qué son? Pueden ser creyentes, discípulos, colaboradores. Pero hay que alcanzar la estatura de ¿qué? Y le voy a dar un par de testigos más por si quedara algún escéptico a esta hora del mensaje. Romanos 8:16. Venga conmigo, por favor. Vamos. 8:16. Porque él mismo, diga conmigo, personalmente. Vio que no dice el Espíritu da testimonio. Podría decir porque el Espíritu da testimonio, pero dice porque él mismo
Diga conmigo personalmente. Estamos hablando de lo que es vivir en el Espíritu, ¿no? Entonces, una de las operaciones del Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo ha venido para hacer una operación. ¿Cuál operación? Darle a nuestro espíritu humano con minúscula, darle un ¿qué? Testimonio. Entonces el Espíritu Santo a nuestro espíritu le quiere dar un ¿qué? ¿Y qué es un testimonio? ¿Qué es? Ayúdeme. ¿Qué es?